Ya está con nosotros Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, 2015-2019, y un representante histórico de los autos en la Argentina. Su apellido está en muchísimos de los autos que vemos circulando por la calle. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por venir. Muy bien, Tomás. Muy lindo estar acá. ¿Todo bien? En este contexto del campo que, si bien yo personalmente nunca estuve relacionado, me parece que es de una potencia en Argentina que a mí me conmueve, y lo que viene es Expo Agro y lo que fui viendo en mis años de ministerio, en el ministerio, y en esta Argentina que se ordena ese 2X que no tengo duda que va a tener el campo. Nunca, ningún vínculo con el campo. Hay una teoría de la que habla siempre nuestro colega Facu Zonati, que dice que las familias importantes, o que les va bien, o que invierten, o que tienen guita en la Argentina, siempre en algún momento tuvieron algún vínculo con el campo. ¿Ustedes nada? Nosotros todo lo reinvertimos en el negocio del auto. En los autos. Y algo así por ahí de real estate, pero relacionado al auto. Pero nunca en el campo, mirá. En la esquina histórica nuestra, Honduras y Gascón, si aparece una oportunidad de algún inmueble ahí cercano que se pueda incorporar, lo compramos. Claro. Pero no, tenemos una mirada de mucho foco. Somos una empresa argentina que reinvierte en los buenos momentos todo, creciendo, y en los malos momentos ajustándonos. 62 años en Argentina, yo trabajo en Dietrich desde los 17 años. 62, ¿quién la inició? La inició mi viejo. ¿Tu viejo o tu abuelo? Mi viejo. Tu viejo. Mi viejo muy joven, muy chiquito, así de abajo. Y yo a los 17 años entré estudiando y estuve hasta los 40. Después me fui a la función pública. En el medio tuve otras cosas, siempre fui bastante entrepreneur. Y bueno, y ahora volví con BYD dentro de Dietrich, pero creo que somos una muestra de ese empresario mediano que invierte todo, porque aparte en Argentina es muy difícil crecer con deuda, ¿no? Es muy riesgoso crecer con deuda y a veces ni siquiera está. Entonces, parte del crecimiento lo haces con capital propio, y ese capital es la reinversión de utilidades. ¿Cómo es no sé cómo es la pronunciación de BID? ¿Digo bien? Mira, puedo decir. Yo digo BID, pero no sé cómo. BID o BID. O en general la empresa le gusta ser llamada BYD, que es una siglas en inglés, que es de larga, YD. Cuando le hablas al auto, que el auto es tipo la Alexa, claro, pero que hace cosas, entonces decís, hola, hi BYD, hola BYD, baja la ventanilla. El auto te detecta dónde estás. Entonces, si vos estás en el lado del conductor, te baja la ventanilla del conductor. Claro. Si estás del lado del acompañante, te baja la ventanilla del acompañante. Si le decís subí o bajá todas las ventanillas. Pero tenés que decir BYD. Le decís hi BYD, y ellos, más que nada lo vi en Uruguay, ¿no? Que estamos muy cercanos al importado de Uruguay. BYD en Uruguay la está rompiendo hace tiempo. La gente que va a Uruguay se impacta de... Si no te molesta compartir mate, compartimos. Sí, bueno. Le impacta la cantidad de autos, y ellos ahora están yendo. Es una empresa súper global, cuarta, quinta del mundo, que produce más de 4 millones de autos, que es líder en China, es líder en prácticamente todos los países en los que está. En Uruguay tiene más del 50% del mercado. En Argentina ahora tiene el 85% del mercado de los autos eléctricos. Y BYD te diría que es parte de una revolución de movilidad que estamos recién en Argentina empezando a ver, pero que en 3 años no lo vamos a poder crear. La forma en que nosotros nos relacionamos con el auto va a cambiar dramáticamente, Tomás. ¿En qué? En todo, en no ir más a la estación de servicio o ir esporádicamente a la estación de servicio, en que el auto cada vez va a ir incorporando más tecnología. Ya estos autos son un grupo electrógeno que te genera electricidad. Este auto, hoy hacemos un evento ahí en Bar Presidente en San Isidro, en el hipódromo de San Isidro, y a la noche el DJ va a estar enchufado. En este caso, en muchos casos el DJ, en este caso seguro una pochoclera va a estar enchufada al auto, y con eso le generas la electricidad. La camioneta que llevamos a Expo Agro, una Shark, que es la primera camioneta. ¿Ya llegó? ¿Ya está para el público la Shark? Está en un pre-sale, se presenta el 16 de abril ahora en Mendoza, pero esa camioneta afuera, en la caja, tiene una escalerita para subir, y después en la caja abrís y tenés estos enchufes. Bueno, claro. Acá no. Sí, una zapatilla normal. Una zapatilla incrustada que vos vas y enchufás lo que sea. ¿Viste? A mí me pasó a los
Cuando la conocí a mi mujer actual, nos fuimos con una camioneta que tenía una Chevrolet a los médanos de Pinamar. Estuvimos todo el día escuchando música con la camioneta. Sin batería. Nos quedamos sin batería a 10 kilómetros de Pinamar, en el medio de los médanos. En la frontera. Pasando. Esto te estoy hablando hace 30 y pico de años, ¿no? No era el Pinamar actual. No era la frontera ahora, que es un peligro. Exactamente, no, nada de eso, no había nadie. Esto igual durante el año, nadie. Volvimos caminando, pero la duda era cómo encuentro la camioneta después, porque estaba metida en los médanos adentro. Y bueno, vino una persona, pero no, eso ya no existe más, porque es enchufar el equipo de música al equipo de música, ¿no? Que antiguo. Te quiero llevar, Guillermo. Pero la revolución continúa en los autos autónomos. Y eso está a la vuelta de la esquina, los autos autónomos. Ya estos autos, ayer, el domingo, el martes feriado, volvimos manejando con un Swan eléctrico de Pilar, y manejó mi mujer y no había probado. Y le mostré cómo estos autos, que es nivel 2, después los autos van hasta nivel 4, el auto ya dobla solo, acelera solo, frena solo, en autos de $20 y pico mil. Esto lo veías en autos de $50.000 para arriba. Pero vos ya tenés ciudades americanas, ya tenés ciudades chinas, donde vos tenés los robotaxis que funcionan en la calle como un Uber, sin absolutamente nadie. Y ya ha demostrado cómo baja la tasa de siniestralidad. Y eso, cuando abramos los ojos, lo vamos a tener dando vueltas por nuestras ciudades. Te quiero llevar al core de nuestro programa, que es el agro. Comentabas recién que la Jack la llevaron a Expo Agro. La vi y había como ¿La viste? Sí, la vi. Había como la llevé manejando yo. ¿En serio? Sí. Había como 2 preguntas que vienen desde el año pasado. ¿Viste? El año pasado ya venían chatas chinas y estaba, bueno, ¿qué pasa con los precios? Que hay una competitividad importante. Pero sobre todo, ¿qué pasa con repuestos? ¿Qué pasa con postventa? Lo que me decían los stands, recién lo hablábamos con Aramis al principio del programa, es que muchas de las propuestas ya decían, no, bueno, este fantasma hay que desterrarlo, porque ya existe la postventa y no va a ser un quilombo que se te rompa un repuesto de acá a un año y que te vas a quedar en pelota porque no vas a tener repuesto. Sí. Primer elemento, esto, más allá de que se hace en China, el día de mañana se puede hacer en Brasil o en Argentina, lo que es un cambio profundo de tecnología. No, la persona que, nosotros, nuestra familia, mi familia, Dietrich, no tenemos campo, pero mi suegro sí encierra la ventana desde siempre. Pero el campo está a 30 kilómetros de sierra. Vos te comprás una camioneta que es híbrida enchufable. ¿No? Lo que cambia no es que sea chino o no chino. Lo que cambia es la tecnología del auto. Eso es lo profundo. ¿Y qué es la tecnología esta? Que vos tenés el auto eléctrico 100%. Ahora Tesla acaba de presentar unos camiones que tienen 800 kilómetros de autonomía. O autos que tienen 400 kilómetros de autonomía. Y tenés esta tecnología nueva que viene creciendo muchísimo en el mundo, híbrida enchufable. ¿Qué significa? Que vos tenés un vehículo eléctrico para 100 kilómetros. ¿Qué haces? En el campo ponés un cargador o lo conectás a 220, un cable que viene con el auto, y vas a Sierra de la Ventana, volvés con un auto eléctrico, te movés en el campo con un auto eléctrico, te vas a Bahía Blanca, que son 100 kilómetros, con un auto eléctrico, allá en Bahía Blanca si querés cargas o si querés no, y cuando te quedas sin eléctrico pasas un auto híbrido que tiene 1000 kilómetros de autonomía. Pero todo ese movimiento lo haces corto, lo haces en un auto eléctrico que tiene una potencia tremenda, porque los autos eléctricos, la capacidad que tienen de transmitir la potencia es impresionante, que no hace ruido, las camionetas en general hacen ruido. Sí. Yo ahora, históricamente ando en camionetas, empezás a darte cuenta el ruido, y después toda la tecnología que tienen estos productos en el hecho de ser eléctrico es todo mucho más fácil. Ahí me quiero meter en primero la potencia, después en el hábito de compra y después en cómo me decís que la familia de tu mujer es de campo, cómo convences a un gringo que se baje de la, no sé, de la Ranger, de la Amarok, de la Hilux y se meta acá con tipos que hace 50 años que están acostumbrados, que tienen cierta pertenencia. Imagino que habrán hecho ese estudio de cómo convencemos a tipos que
aman sus camionetas, de que hay otra propuesta y que no se van a clavar. Arrancamos por esa. Esto es un proceso. De hecho, si alguien nos está escuchando, nosotros vendemos Volkswagen, Ford, así que... Y la mayoría de las camionetas van a ser esas. Pero Ford 2027 te presenta una Ranger híbrida enchufable. Volkswagen tiene sus planes. Cada una de estas marcas tiene sus planes. Porque esto, Tomás, va para allá. Nuevamente, es más allá de si el vehículo es chino o no. Lo que es esto es un cambio de tecnología y te cambia los hábitos. Lo que sí es cierto, que vuelvo siempre al contexto, es que hoy en China, el mercado automotriz más grande del mundo históricamente, ¿cuál fue? Déjame pensar, pero de cero Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? 15 millones de autos. Sí. China, ya el año pasado, este año, el anteaño, 30 millones de autos. El doble de autos de los que vende Estados Unidos. Un mercado que era 1/10 de Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, fue un proceso. Un proceso, pero que fue creciendo y se fue acelerando. ¿Pero qué aceleró fuertemente ese proceso? Tecnología. Los autos eléctricos. Venden 15 millones de autos eléctricos. Lo mismo que el mercado americano. Entonces, cuando hablas de las nuevas tecnologías y de China, es porque hay un consenso de que China viene ganando esta carrera, que apostó fuertemente a esto, que hay 150 empresas distintas, hay un montón de startups que producen eléctrico, que tenés BYD, que es la primera empresa legacy, es decir, tradicional, que dejó de fabricar a combustión y fue eléctrico. Entonces, lo que vos tenés es, por un lado es el cambio de tecnología, que va a venir con todos los productos finalmente. BYD es el más avanzado. Me impactó, ¿no? Algo que conozco, pero que no deja impactarte. En Expo Agro estaba la camioneta que no se podía probar porque todavía no se lanzó, etc. Venía el gringo. ¿Cuánto vale? Y no está definido el precio, BYD no define el precio, pero máximo $63.000. ¿Máximo? $63.000. Y va a tener beneficios para los primeros que compra, que siempre tiene, y es probable que valga algo menos. Ok, la compro. ¡Pum! Deja 500 de señas, ¿no? Y después... Pero ya hay gente que dice, sí, yo quiero esto, porque quiero lo último, porque la ve... Porque aparte, a diferencia de los autos, que más o menos... El gringo te ve la camioneta y la entiende a la perfección. Dice, mira, justo viene con el gancho que yo necesito para esto, y viene la suspensión independiente. Y a nivel potencia, pues digo, el gringo que se queda en los caminos que 500, están hechos pelota. 500 caballos de fuerza. Va a poder salir del barro como y la sale. Configurás, vos configurás el andar, si estás en nieve, si estás en barro, si estás en arena, si estás en ruta, si querés ir modo ecológico, si querés ir modo sport. Todo eso, los que saben de camionetas, que viste, hay gente que sabe mucho, te dicen. La camioneta estuvo en el verano en Pinamar, me decía Fede Kohler, que nos hace todos los test drive, que lo que anda en los médanos, no ha visto camionetas que andan así en los médanos. Entonces, pero nuevamente, al punto al que voy yo, obviamente tenemos BYD y nos encanta vender BYD, pero estamos frente a un profundo cambio. Esa camioneta después va a terminar siendo eléctrica porque va a tener una autonomía de 800 kilómetros eléctrica y la gente va a cargar con un charger super fast en la ruta en 10, 15, 20 minutos. Hoy tarda por ahí un poco más si vació toda la... Eso te iba a preguntar. Pero va a ser eléctrica y finalmente va a ser autónoma. Yo me fui con esa camioneta a Rosario, a San Nicolás, que le puse el control de distancia, el control de carril, y iba ahí, obviamente, prestando atención relativa, porque el auto frena, tiene sensores por todos lados, te avisa cuando viene un auto de costado, de otro costado, cuando un auto te pasa cerca, una moto te pasa cerca, te avisa absolutamente todo. Y eso está evolucionando a una velocidad que nos va a cambiar dramáticamente. Y a la gente del campo, que es la que más anda... los que más usan los vehículos son medio viajantes de comercio y campo, ¿viste? Y más esa gente que tiene campo acá, allá. Y a ellos la calidad de vida en su movilidad de un lugar a otro le va a cambiar radicalmente. Guillermo, estos autos se enchufan en un enchufe normal, como la zapatilla que está ahí, digamos. Supongamos que yo tengo una casa con jardín y puedo entrar la camioneta. Sí, o en el campo. Desenchufo la heladera y la puedo enchufar en el mismo enchufe que va a la heladera. ¿Y cuánto tarda para tener esa carga completa? Mira, es buena pregunta. Un
Yuan 100% eléctrico, su batería es de 45 kilowatts. Un Atto 2, su batería es de 18 kilowatts. Ese es el tanque de nafta, ¿no? Que sería 70 litros y... El Atto 2 es un híbrido enchufable que tiene 110 kilómetros de autonomía, el otro tiene 380 kilómetros de autonomía. Vamos a un full eléctrico. Vos tenés tres formas de cargarlo. Un cargador súper rápido en la vía pública, Claro. que súper rápido en Argentina son 60 kilowatts, en China son 600, por ahora, en 60 kilowatts. Por lo tanto, si el auto lo tenés en cero, es decir, llegaste a la estación de servicio con 0 de kilómetros, cosa que no es habitual que suceda, ni en un auto nafta y menos en un eléctrico, tenés que con uno de 60 kilowatts cargas 45 kilowatts. Por lo tanto, lo cargas en 45 minutos. Bien. ¿Sí? Te tomas un café en la estación de servicio. Si llegas con la mitad, si estás con la mitad, lo cargas en 22 minutos. Ok. En tu casa tenés distintas opciones, pero la recomendable es que pongas un cargador que se llama Wallbox, que se llama Wallbox porque lo pones a la pared o lo pones con un tótem, que lo pones en tu casa, en el campo, donde fuese, que hay desde 3 kilowatts a 22 kilowatts. Pero básicamente la mayoría de los que vienen con la camioneta son de 7 kilowatts. Entonces, si estás en cero, tenés que cargar 45 kilowatts con 7, Bien. por lo tanto 7 por 4, vamos 28. a hacer 45 dividido 7 para no hacer papelones acá, que soy economista. Son en 6 horas En 6 y un horas. poquitito más si estás en Arrancás en cero. Si estás en cero. Vos ok. no llegás en cero, porque vos llegas Y todos los días a tu casa. vos- Perdóname, pará. Vos llegas todos los días Vos te vas, ¿no? Vivís en Abril, en Hudson. Deben ser, no sé, 40 kilómetros. O vivís en Pilar, son 50 kilómetros. Tenés un auto que tiene 380 kilómetros de autonomía. Fuiste al centro, volviste, te quedaron 280, 250, 220 kilómetros. Lo enchufaste. Ahora que hacer Pará. el cálculo de Y- cuándo te viene de déjame- NOR, también No, lo te hacen. sale un décimo de lo que sale la nafta. Bien. Un décimo. Un es el- décimo. Permitime, Pará, vos como... y última. Y tenés un portátil, que es el que enchufás al garage, al enchufe que tenés, que carga entre 1.7 y 2.3. Entonces, para el auto eléctrico, si estás en cero, es 45 dividido 2, ahí es largo eso. Sí, 22 horas. Pero son 22 horas, pero no vas a estar en cero. Ese es un cargador que lo llevas con vos porque Por si tenés algún quilombo en la ruta. por lo que fuese, pero en un auto del híbrido enchufable que es de 18, ya 18 dividido 2, en 9 horas lo cargaste con ese Ok. portátil. Hay gente que se maneja solo con el portátil, hay gente que instala. Yo en vez de uno de 7 en mi casa instalé uno de 22 kilowatts, pero básicamente lo que vos tenés es tamaño de batería, que es el tanque de nafta, en función de cuanto más potencia tenga la batería, más autonomía tiene. Y después el tubo con el que cargas esto, que puede ser más ancho o más finito, y en función de esa la rapidez que carga o no Bien. carga. Y ahora vos como ex ministro de Transporte de la Nación, ¿creés que el país está preparado para poder hacer este cambio? Digo porque yo vivo en zona norte y veo, en Decathlon, por ejemplo, hay un cargador eléctrico. Pero yo no estoy tan seguro si hay un cargador eléctrico o lo que sea en Montemaíz, no sé, sin ir más en lejos, no sé, Zapala. sí. Ramallo, qué sé yo, acá nomás, Ramallo, o en algún pueblito bien rural, donde están, digo, esa es una, incluso si tenemos la capacidad operativa para poder cargar. Y en cuanto a los caminos rurales, hay caminos rurales que todos lo sabemos que están hechos bosta. Digo, Uno de los grandes problemas de Argentina. Si claro, quieren hablamos un poco de eso, sí, porque es un tema que me hablamos. obsesiona. Por eso, a mí también es un tema de los caminos rurales que siempre y lo hemos tocado acá varias veces. Digo, estas camionetas, que son bastante sofisticadas por lo que comentás, ¿se la bancan para pasar por un 100%. camino rural hecho bosta de 1000 años de desidia? No sé, por ejemplo, 9 de 100%. julio. Sí, se la bancan 100% las camionetas y bueno, los autos, obviamente si tenés un huellón de 1 metro, te vas a quedar colgado. Pero los autos se la superbancan. Ya, nosotros entregamos ya autos en septiembre que se fueron de viajes, se fueron a la cordillera, subieron, bajaron, camino de tierra, ¿no? Yo vengo usando autos kilómetros. Yo me volví en un eléctrico full desde Punta del Este hasta Buenos Aires manejando, probando la experiencia, porque quería aprender, digamos, siempre me gustó vivir las cosas para poder aprender y transmitirlas. Así que si se la bancan. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Punto 1. En Argentina, en las restricciones que hubo en el gobierno anterior, no había autos eléctricos. Septiembre del año pasado había 1000 autos eléctricos. Por lo tanto, es difícil que alguien venga y te invierta en infraestructura para algo que va a vender cero.
Este gobierno tomó una buena decisión el proceso de integrarse al mundo, armó una cuota para 50.000 autos eléctricos con un incentivo impositivo, y eso lo que generó es que empiezan a venir los autos eléctricos y rápidamente se vio que el consumidor argentino estaba esperando esto y está comprando masivamente estos autos eléctricos. Y más allá de esa cuota, las automotrices como BYD, que se instaló en Argentina, están trayendo vehículos como la Shark, que es una camioneta que está fuera de la cuota. Entonces, y frente a esto, ¿qué pasó? Shell, YPF, Chargebox, una empresa local, están invirtiendo en infraestructura. Si vos vivís, tenés un campo en una localidad de Santiago del Estero, en el interior de Santiago del Estero, y un único vehículo que lo usás para ir de Santiago del Estero a Catamarca, y no te vas a comprar un eléctrico, claramente. Eventualmente te vas a comprar un híbrido enchufable. Entonces, esto es parte de un proceso. Vivís en zona norte, como vivís vos, lo usás el auto para ir a Buenos Aires y venir, y te gastás 500.000 pesos por mes de nafta, pasás a gastar 50.000. Y lo registraste en Buenos Aires y no pagas patente. Y en el peaje de Buenos Aires no pagas peaje. El otro día un cliente me cuenta, me lo encuentro ahí en la concesionaria, que cambié de un auto bastante nuevo, el 2024, y me dijo, yo me estoy ahorrando, me hizo el número, en su caso, que va y viene mucho del conurbano a la ciudad, se ahorra $5.000 por año. 4.000, entre 4.000 y 5.000 es una fortuna. ¿Y cuál es la vida útil de estas camionetas? Digo, nosotros sabemos que por las clásicas, digamos, la Ranger, la Amarok, ¿cuánto duran? No sé, 200.000, 300.000 kilómetros, más o menos. Vos tenés ¿Cuánto las camionetas, no tengo el dato, y lo voy a averiguar en China cuáles son las que tienen más rodadas, pero vos tenés los Subaru uruguayos con más de 400.000 kilómetros, que están todo el día en la calle, dándole. Y lo que te dice eso es que la batería está yendo a un cuasi infinito. Y es uno de los grandes avances. Uno de los grandes avances que ha tenido... ¿Se cambia cada cuánto la batería? No se cambia. ¿O no se cambia? No se cambia. No se cambia y nunca. no se degrada. No es que a los 3 años, como el teléfono, lo empezás a cargar y... Sí, o como la batería de mi auto, que la tengo cada... Sí, que la cambiás cada tanto te clava. No se cambia la batería. El avance que ha tenido esto es... Obviamente, mucho software, escala de producción, baterías, que China fabrica prácticamente la mayoría de las baterías, la autonomía, el precio y la duración. ¿Precio cuánto dijiste más o menos, un promedio? Una normal, gama media. ¿Un auto? Una camioneta. No, una camioneta. No, bueno, sí. Esta no es gama media. Hoy hay una sola que sí, es claro, top, okay. Full de gama, que compite con full de gama, que vale más un poquitito... El valor va a estar en el orden de los 60.000 y pico de dólares. Sigue siendo competitivo respecto de los tope de gama. 100%. ¿Cuánto está la tope de gama? Y un poco Full, más, full. no sé, vos Están en sabrás más. eso, están en eso. Un Amarok full, ¿cuánto sale? La verdad que estoy muy enfocado en BYD. Pero no, en serio, no me la sé de memoria. Pero están en eso. Hoy las camionetas, las Ford americanas, han bajado bastante de precio. Porque ahí me quiero meter también, porque sacando las chatas, si querés, en los autos en general, lo veíamos en Expo Agro, había SUV de $20.000, $25.000. En Expo Agro ahí hay mucha diferencia y no me quiero escapar de la pregunta de cómo impacta esto ya a nivel paradigma económico, modelo de país, si querés, contra la fabricación local, los puestos de laburo locales. Vos como ex ministro de Transporte, imagino que habrás hecho ese análisis. ¿Cómo le pega a la industria nacional esta apertura? Primero, Expo Agro era impresionante los stands que había, automotrices y de todo. Yo no iba desde el 2019. La verdad que me impactó. Justo ayer comí con la gente de Clarín y ayer justo le mandé un mensaje a la gente de La Nación felicitándolos. Y lo impactante fue que eso, que ustedes lo viven porque están cerca, del movimiento que está teniendo el campo. Estuve con la gente de Vulcano y sienten que este año es probable que sea récord, ¿no? Sí. Vendiendo acoplados y bitrenes y todas estas cosas, muchas de las cosas que hicimos, que permitimos desregulando en el gobierno con Mauricio. Mirá, Tomás, yo soy un convencido de que en primer lugar tiene que estar el consumidor. Argentina es el país más cerrado del mundo y este modelo demostró que no es exitoso.
y el principal perjudicado termina siendo el consumidor, que no tiene opciones, que muchas veces paga productos caros por impuestos altos, por restricciones, por falta de competencia, por lo que fuese, por lo que el sistema de apertura que haya habido hasta ahora, que es mínimo comparado con otros países, cuando ves el indicador de apertura de Argentina es súper bajo, que es la exportación y la importación respecto al Producto Bruto, es necesario. Argentina ha desarrollado un clúster de fabricación de camionetas que tiene una ventaja competitiva que yo creo que en nada es amenazado. No solo eso, sino que creo que si Argentina sigue haciendo las cosas bien, alguna empresa china, como se han instalado en Brasil, se va a instalar en Argentina. Pero lo que sí es cierto, que tenemos que hacer nuestros deberes como país. Y nuestros deberes es que tenemos que mejorar la productividad en los temas sindicales, que los municipios y las provincias tienen que sacar los impuestos a la exportación que le cobran a los productores de autos en Argentina, que muchas veces se llenan de boca que quiere industria, pero hoy un auto argentino exporta 10%, hasta 10% en impuestos locales, municipales y provinciales, algo nacionales que el gobierno lo viene bajando, que tenemos que mejorar enormemente la logística, la competitividad de nuestros puertos. Digamos. Hay muchas cosas en Argentina trabadas que se disimulaban con la inflación, con las distorsiones de la economía, que en una economía que se va abriendo empiezan a ser relevantes. Digamos, ¿cuánto es la tarifa, el costo de la hidrovía? Es súper importante para la productividad del sector automotriz que va a exportar camionetas y ni que hablar para el campo, ¿no? Esos son los desafíos. Y en los desafíos, te meto el paréntesis porque por ahí nos quedamos sin tiempo, de un tema que nosotros trabajamos mucho. Vos en Argentina tenés 40.000 kilómetros de rutas nacionales, si no me equivoco son 200.000 kilómetros de rutas provinciales y 500.000 kilómetros de rutas terciarias. Es difícil encontrar... Bueno, punto 1. El complejo agroexportador de Rosafé, por donde sale la mayoría de la producción, es el segundo complejo agroexportador y compite con el del New Orleans, ¿no? Estamos ahí jugando la final de la Champions League y a veces y perdemos por un gol. Yo recorrí 4.500, 5.000 kilómetros en Estados Unidos en auto, yendo a toda la zona esta ahí del noroeste, Wyoming, todo ese lugar que es potencia. No encontré un camino de tierra. Lo busqué. Lo buscaba, no encontré uno de tierra. En el interior de nuestra provincia es difícil encontrar uno de asfalto. Y solo en la provincia de Buenos Aires alguna vez habíamos hecho el cálculo, ¿te acordás? Con Ara nos encantan estos cálculos así medio falopa, de que en caminos rurales solo en la provincia de Buenos Aires había 2 vueltas al mundo a la altura del Ecuador en distancia de caminos rurales y el 70% están hechos mierda. ¿Y eso qué significa? Que cuando llueve no sale la producción. Exacto. Que estos vehículos, por muy buenos que sean, se lastiman, por lo tanto hay que renovarlas más rápidos, que es mucho más lento el camión, muchísimo más lento, por lo tanto con un camión en vez de hacer 2 viajes, haces un viaje, por lo tanto termina saliendo el doble el camión, el costo del flete. Ni te cuento los caminos de ingreso al complejo Rosafé, ¿no? Que son un drama, que están destruidos. Y eso es parte de lo que requiere que más allá de la política pública fiscal, trabajemos todos juntos. Los consorcios camineros, en la mayoría de los casos, no han funcionado. Están los recursos, pero no está la obra. O la obra o no está la obra, o la obra se hace mucho más cara de lo que tendría que ser. Hay algunas provincias con buenos modelos de estos. Pero si nosotros queremos realmente ser y podemos ser un jugador internacional, hoy vengo en Zoom del boom de minería que se está generando con el emprendimiento de Vicuña en San Juan, que vamos a generar otra pampa húmeda. Vengo del sur la semana pasada viendo las inversiones de YPF y de PAE para exportar GNL y para exportar petróleo, y otra pampa húmeda que vamos a tener a partir del 2030. Pero toda esta necesidad de infraestructura municipal, provincial y nacional es súper importante en esto. Bien. La última de mi parte. Entiendo que el gobierno tiene un decreto listo para sacar las retenciones a la exportación de autos. Te quería preguntar, ¿qué sabes de eso y cuál es tu visión? No, me parece espectacular. Para mí hay que sacar las retenciones a todas las exportaciones, de todo. Obviamente no es lo mismo la de los autos, que creo que es un 3-5%, y valores marginales y productos industriales, que la del campo, que es mucho más alta, con volúmenes mucho más altos, pero tienen que desaparecer
retenciones. Inclusive a los de lujo. Ah. Los de lujo creo que se sacaron, ¿no? No, pero eso es la importación. Eso es importación. Y también hay que sacarlo porque todo eso son distorsiones que terminan distorsionando el mercado. Si un tipo tiene la plata y se quiere comprar una Ferrari, ¿por qué tiene que valer 5 veces más? Cuando el impacto fiscal termina siendo, es ideológico, es decir, lo castigo por tener plata. Ese tipo, si tenemos más Ferraris, más allá de ser importadas, vas a tener más consumidores de Ferraris, vas a tener más vendedores, más administrativos, más talleres, vas a traer repuestos, algún repuesto quizás hasta se fabrica acá o algún accesorio. Y no es que lo que se fabrica en Argentina genera empleo, lo que se importa no genera empleo. No es así. Y hay algunos sectores que generan muchísimo empleo, como es el sector de servicios, y hay sectores industriales que generan poquísimo empleo. Y hay sectores como el campo que te genera un montón de empleo indirecto. Un montón de empleo indirecto, que si se te multiplica por 2 el campo y en vez de exportar lo que exportamos hoy, exportamos el doble, que se puede, y aumentamos la frontera de producción, hay un montón de ciudades que no se desarrollan, que se van a desarrollar, va a haber un montón de transportistas que van a tener trabajo, va a haber un montón de productores de bienes agroindustriales que van a producir más, que Argentina es súper competitivo en eso. Va a haber un montón de proveedores de tecnología, de semilla, de drones, de software, etcétera. Y ese es parte del círculo virtuoso que tiene que ser Argentina, que en muchos casos no sucedió por esta mirada de que Argentina tiene que ser un país industrial, entonces le quito al campo para que haya una fábrica con 25 empleados. Guillermo, para cerrar, porque tenemos que ir con el programa, 2 cosas. ¿Tenés pensado volver a la función pública en algún momento? ¿Y en qué espacio? Digo, en este PRO que se está reconfigurando, si te llama Román, y si te llama Milei, ¿qué respondes? Si me llama Román, seguro que no. Yo estoy en el PRO junto a Mauricio, hemos seguido trabajando desde el 2019, sin esperar nada a cambio. Nos comprometimos fuertemente en el balotaje, cosa que a veces se olvida. Y pusimos todos nuestros equipos y yo personalmente durante ese mes entero a trabajar para la fiscalización. Un pedido de Mauricio, una convicción mía también. Varios de ese equipo ya forman parte ya de la Libertad Avanza. Sí, era un equipo más técnico, que algunos sí pasaron a formar parte del gobierno, que la Libertad Avanza los conoció ahí, gente súper profesional. Bueno, técnico también, Santilli. No, pero Santilli no estaba en el equipo de fiscalización. No, digo, pero en el... No, por eso te hablo de algo que nosotros trabajamos fuertemente para que esto suceda, con la convicción que era bueno para Argentina. Por eso a veces, alguna crítica que se le hace a Mauricio de especulación, yo lo viví y es todo lo contrario. Mauricio habló con Javier, me llamó, me dijo, Guillo, nosotros tenemos para mí uno de los mejores equipos de fiscalización que hay, que no soy yo, sino el equipo, y... ¿estamos convencidos que esto es bueno para Argentina? Sí, bueno, nosotros acá podemos aportar. Y aportamos y trabajamos durante un mes, 7x24 para eso, sin pedir absolutamente nada a cambio, ninguno. De hecho, en mi caso, que nunca entré ni quise entrar al gobierno, pero no por nada en particular, sino porque soy... En un momento espacio. sonó. Sí, sonó mil veces, pero también... ¿Hubo algún acercamiento? En algún momento hubo alguno, pero... Yo estuve 10 años en la función pública. Una cosa es ser política, que me apasiona, otra cosa es estar en la función pública. La función pública si estás comprometido, es muy dura, trabajas muchísimo, es enorme la responsabilidad, es enorme el estrés, la presión. Imagínate que yo me despertaba con si había un accidente aéreo, si había un choque de trenes, si un bondi de larga distancia había pasado algo, el subsidio de los colectivos, la tarifa de los colectivos, la pelea de las low cost contra Viró y compañía, que decía que se iban a caer los aviones, abrir el aeropuerto del Palomar, obras en todo el país, los puertos. La responsabilidad es gigante, que estoy feliz de haberlo hecho, pero es una decisión muy personal volver a eso, porque aparte impacta mucho en tu familia. Y la verdad que yo estos años he estado muy contento con lo que hacía, nunca extrañé. Creo que es bueno poder estar en lo público, volver a lo privado y eventualmente en el futuro volver a lo público, pero eso me parece que te da buena perspectiva. Estar en el sector privado te da mucho realismo de las cosas que pasan el día a día de la economía. Hoy estoy súper comprometido con esto, me comprometí con mi familia que yo iba a liderar esto, lo empujé. Así que hoy estoy acá, me escucharon que estoy súper apasionado como las cosas que hago y por suerte de vuelta estoy en un sector que está transformando.
en su momento estuve liderando las bicisendas, liderando los metrobuses, liderando las low cost, todas cosas que tienen impacto en la gente, y ahora tengo un rol en este proceso y a su vez por mi trayectoria política también es más fácil que me llamen para ser más conocido. Pero en el futuro, Tomás, de tu pregunta, la verdad no tengo ni idea. Cada vez más vivo liviano sin proyectar qué va a pasar de acá a 5 años porque no sabemos. Disfruto el presente, trato de hacerlo lo mejor posible, de aprender, y el futuro veremos por dónde son las necesidades de nuestro país y dónde estoy yo emocionalmente. Y la última de mi parte, para ir un poco más a lo terrenal, no tanto del agro. Estuviste liderando las bicisendas. ¿Qué pasa con las bicisendas ahora con el gobierno de Macri? Que está sacando bicisendas. ¿Qué digo? No está. El gobierno... No, alguna discusión sobre alguna bicisenda... Pero el gobierno sigue con la misma política de movilidad. Las bicisendas cada vez tienen más ciclistas. Ha habido algunas conexiones de tramos que faltaban, que se hicieron. Está apostando, sigue apostando por el transporte público, ahora con el Trambús. Por lo tanto, la línea es la misma. Digamos, en algún punto, sobre alguna ciclovía en particular, hubo alguna discusión en el momento, pero nada de eso cambió. Y lo grosso de esto... Aramis, es que esto es una política pública que arrancó en el 2009-2010. Estamos en 2026. Y lo que vos ves, que creo que es un buen ejemplo para la política pública nacional, que 15, 16, 17 años de política pública consistente, una ciudad donde era imposible ver un ciclista o veías un ciclista ahí entre el tráfico en la 9 de julio, hoy te parás en cualquier ciclovía, la de Córdoba, que está acá a unas cuadras, y no paran de pasar ciclistas. El tipo que va a entrenar al trabajo, la señora que va con los hijitos al colegio, el delivery, que la calidad, la seguridad de todos esos deliveries que no existían con las ciclovías, y es súper exitosa. Hoy Buenos Aires es una ciudad, un ejemplo de una ciudad que hizo una transformación en la movilidad hacia la bicicleta, pero eso es fruto no de mi trabajo, sino claramente ahí hubo una visión de un gobierno que tuvimos junto a Mauricio y un equipo, Guillermo Kranzer, Germán Bussi y Manuel López Menéndez, sino que durante 16 años no se interrumpió. Claro. Vos eras el que iba en bicicleta a Casa Rosada. Capaz que en 6 meses te vemos llegar en una camioneta china a Casa Rosada. Ahora viene un auto eléctrico. Me voy a... Dejame mandar un chivo, estamos ahí en el Bar Presidente con un test drive. Una forma también que estos autos se venden es probándolos. La gente los prueba y queda flasheada. No solo el andar, sino la tecnología, porque vos le configurás todo. Configurás que entras al auto y se arranca solo, lo cerrás y se cierra solo, infinidad de cosas. Entonces siempre hacemos la posibilidad de que pruebe la gente. Pero más allá de que obviamente vender es siempre atractivo, me parece impresionante. Ahora me voy a China en 2-3 semanas, el proceso de cambio en el que estamos viviendo y cómo esto va a cambiar nuestra vida. Guillermo, la última, porque se nos acaba el tiempo. ¿Algún análisis, balance, crítica si hay o elogio si lo hubiese sobre la política de transporte del gobierno de Milei? Mira, no me gusta ser plateísta, porque sé lo que es estar ahí. Te diría, resumiendo... Pero tampoco querés entrar a jugar. No, ya sé, por eso, mi respeto a los que están. Con más razón, ¿viste? Si es, puedes decirte, bueno, pero estar de afuera, te llaman y decís, no, mirá, estoy con esto, y encima... Pero, para intentar hacer un aporte, Fede Sturzenegger ha continuado profundamente la desregulación del sector aéreo, ahora se está licitando, creo que hoy se publica la licitación de intercargo, se sigue impulsando que haya nuevas compañías. Lindo quilombo el intercargo. Vos puteaste bastante con intercargo. Lindo quilombo y un lindo desafío la licitación. La low cost se la sigue empujando, contrariamente al kirchnerismo, que siempre intentó que desaparezcan. Vienen haciendo una reconversión muy buena en aerolíneas, con buena visión. Están de vuelta ahora invirtiendo, ahora están mejorando la pista de Seiza. En ese lado, en la infraestructura, bueno, esta restricción fiscal hizo que no se invierta en infraestructura, especialmente en rutas, que es un gran desafío de nuestro país por lo grande que es. Ahora se listó un proceso de concesiones. Yo creo que se podría haber hecho mejor y más rápido. Nuevamente, de afuera siempre es mejor. Yo
Yo he sido crítico del proceso de licitación de la hidrovía, que es estratégico para el campo y creo que es un tema que es importante que lo atiendan. Hay expertos académicos que lo vienen estudiando de que este proceso va a salir más caro, podría ser más económico y esa diferencia la va a pagar el productor, no la paga ni el barco ni el exportador, la paga el productor, como siempre. Y el gobierno tiene una mirada de regulación que es súper positiva. Con los bitrenes siguieron avanzando, por ejemplo, que había estado frisado durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández. Así que en la política pública del gobierno yo tengo muchas coincidencias. En la ejecución y en la gestión de algunas cosas en particular tengo algunas diferencias. Gracias, Guillermo, por haber venido. Súper interesante. Hasta cualquier momento, y me quedo con lo que dice Ara, si te veremos o no llegar en una chata eléctrica en algún momento a la Casa Rosada, donde sea. Muchas gracias, Guillermo.